Capítulo 9. Ciudad Santa del Covenant. Gran Caridad. 23ª Era de la Duda. El ministro de la fortaleza había fumado demasiado. Rara vez tomaba estimulantes, los poderosos tabacos de narguile preferidos por sus superiores. Pero el cónclave de la noche anterior se había alargado, y necesitaba algo para mantenerse despierto durante la intensa discusión sobre las estadísticas. Ahora la cabeza del ministro estaba agobiada por un terrible y punzante dolor. Nunca más, juró, estrechando sus pesados ojos y masajeando su largo cuello paralelo. Si el clérigo se diera prisa y terminara su remedio, como la mayoría de las tecnologías del Covenant, el sintetizador de hierbas del clérigo Sanshun estaba escondido detrás de una fachada natural, en este caso las paredes de ónice pulido de su habitación. La piedra moteada brillaba a la luz de un único holograma en lo alto, un dosel de hojas en forma de diamante que crujían con una brisa simulada. Un mostrador de zinc se extendía a lo largo de la habitación y estaba construido lo suficientemente alto como para permitir que ambos Sanshun, como cualquier otro miembro maduro de su especie, estuvieran sentados en sillas antigravitatorias en lo alto del suelo. Ya está listo, dijo el clérigo, retirando una esfera de color ágata del tubo de entrega del sintetizador. Tomando la esfera con sus largos y delgados dedos, giró su silla de piedra hacia el mostrador, colocó la esfera en un mortero de mármol negro y la golpeó con una maneta a juego. La esfera se hizo pedazos, despidiendo un olor a menta y exponiendo una colección de hojas y pequeñas bayas. Cuando el clérigo empezó a moler, Fortaleza se sentó un poco más derecho en los mullidos cojines carmesí de su silla plateada y respiró el olor de la medicina. Los brazos marchitos del anciano Sanshun se retorcieron dentro de su vestido de lana mientras convertía los ingredientes en un polvo áspero, un esfuerzo que sacudía los escasos pelos blancos que colgaban de su pálido cuello como la melena de un viejo y desaliñado caballo. La piel marrón clara del ministro estaba, en comparación, completamente desnuda, los únicos pelos de su cuerpo se enroscaban en una barba oscura bajo sus labios alamandrinos. Pero incluso esos pelos estaban muy bien cortados. Este cuidadoso aseo, combinado con las brillantes túnicas rojas que fluían sobre las rodillas del ministro hasta sus nudosos pies, era evidencia de que no compartía el ascetismo del clérigo. Un estilo de adoración que abogaba por la extrema humildad en presencia de la tecnología Forerunner, como el sintetizador. Y aún así, el ministro meditó, ya empezando a sentir algo de alivio solo por el aroma del remedio. Cuando el gran viaje comience, todos caminaremos la senda juntos. Esta cita directa de las escrituras del Covenant resumía la promesa central de la fe. Aquellos que mostraban una reverencia apropiada por los Forerunners y sus creaciones sagradas, inevitablemente compartirían un momento de trascendencia, viajarían más allá de los límites del universo conocido, tal como lo habían hecho los Forerunners hace muchas eras. La divinidad prometida era un mensaje con amplio atractivo, y todos eran bienvenidos a unirse al Covenant siempre y cuando aceptaran la autoridad exclusiva de los Sanshun para investigar y distribuir las reliquias sagradas. Aunque el Covenant se centraba en la vida futura, sus miembros seguían teniendo deseos mortales de riqueza, poder y prestigio que la tecnología adecuada de los Forerunners podían proporcionar. Era responsabilidad del Ministerio de la Fortaleza equilibrar todos estos deseos en competencia para decidir, en pocas palabras, quién obtenía qué. Y la última ronda de este esfuerzo en curso era la que había dejado a su líder con un terrible dolor de cabeza. Justo cuando el ruido de la maneta empezó a resonar en las hendiduras timpánicas de la parte posterior del cráneo de Fortaleza, el clérigo vació su mortero en un recuadro de tela blanca extendido en el mostrador. Déjalo reposar tanto tiempo como quieras. Cuanto más tiempo, mejor, por supuesto. El clérigo ató la receta en una bolsita y la empujó suavemente sobre el mostrador. Bendiciones en su día, ministro, dijo con una sonrisa comprensiva. Daré un paso adelante. Fortaleza hizo un gesto de dolor, aunque hoy un poco más delicado que de costumbre. Mientras el ministro ponía la receta en su regazo, hizo una nota mental para escanearla antes de coserla. Dada la naturaleza controvertida de su trabajo, el asesinato siempre era una posibilidad y la cautela incesante un requisito del cargo. Fortaleza tamborileó sus dedos contra los paneles de interruptores holográficos naranja con azul construidos en los brazos redondeados de su trono, dando al dispositivo un nuevo destino. El trono giró inteligentemente lejos del mostrador y aceleró a través del pasillo de entrada triangular de la habitación. Con luces que centelleaban sobre la piedra oscuramente reflejada, la silla giró una rápida serie de esquinas y salió al majestuoso interior de Gran Caridad.
Vista desde la distancia, la capital del Covenant parecía una medusa a la deriva en un mar de medianoche. Su gran cúpula única coronaba un enorme trozo de roca con forma de panal, con bahías de hangares y plataformas de armas cuidadosamente protegidas. Largos umbilicales semirrígidos se arrastraban por detrás de la base rocosa, donde innumerables naves estaban atracadas como peces aturdidos, naves comerciales principalmente, pero también los enormes cruceros y cargueros de la flota defensiva de Gran Caridad. A pesar de su tamaño, docenas de las naves de guerra podían caber dentro de la cúpula, que era tan espaciosa que era difícil ver de un lado a otro, especialmente en las primeras horas de un ciclo cuando el aire estaba cargado de bancos de niebla color cian. Además de servir como la capital espacial del Covenant, Gran Caridad también era el hogar de grandes poblaciones de cada una de sus especies. Todos se juntaban aquí, y esta concentración de fisiologías creaba una atmósfera cosmopolita, única entre los otros hábitats del Covenant. El espacio aéreo dentro de la cúpula estaba lleno de criaturas que iban y venían de su trabajo, un viaje 2 veces al día provocado por el brillo y la atenuación de un disco luminoso situado en el ápice de la cúpula, la estrella artificial de la ciudad. Fortaleza entrecerró sus ojos mientras el disco lentamente maximizaba su intensidad, revelando un anillo de torres que se extendía alrededor de la cúpula. Cada una de las agujas giratorias se mantenía en alto por unidades antigravedad que eran muchas órdenes de magnitud, más poderosas que la de la silla del ministro de la fortaleza. Aunque algunas torres poseían una estructura más discreta, como la que albergaba la habitación del clérigo, todas compartían la misma estructura básica. Picos de roca volcánica de la base de la ciudad atravesados por soportes metálicos y cubiertos con placas de aleación decorativa. Ahora que había llegado la mañana, era más fácil distinguir a los individuos del enjambre que se desplazaba, un goya amontonados en barcazas, Sanshun en sillas similares a las de fortaleza, y aquí y allá, atados en elegantes mochilas antigravedad, los altos y musculosos Angeili. Estos guerreros de piel azul y ojos de tiburón eran los protectores de los Sanshun, aunque no siempre había sido así. Tanto los Sanshun como los Angeili habían evolucionado en planetas ricos en reliquias Forerunner. Ambas especies creían que estas piezas de tecnología altamente avanzada merecían su adoración, una clara evidencia de los poderes divinos de los Forerunner. Pero solo los Sanshun se habían atrevido a desmantelar algunas de sus reliquias y usarlas para hacer objetos prácticos de su propio diseño. Para los Angeili, esto era una blasfemia. Pero los Sanshun creían que no existía pecado en buscar una mayor sabiduría y, además, estaban convencidos de que tales investigaciones eran críticas para descubrir cómo seguir los pasos de sus dioses. Esta diferencia fundamental en la aplicación práctica de la ética religiosa desencadenó una larga y sangrienta guerra que comenzó poco después de que las dos especies hicieran contacto en un disputado mundo relicario dentro de un sistema ocupado por los Angelios. En términos de naves y soldados, los Angeili comenzaron la lucha con una clara ventaja numérica. También eran mejores guerreros, más fuertes, más rápidos y más disciplinados. En un enfrentamiento de infantería, un Sangeili valía al menos 10 Sanshun. Sin embargo, dado que la mayor parte de la lucha tenía lugar en el espacio y de nave a nave, los Sanshun tenían su propia ventaja. Un único acorazado Forerunner parcialmente operativo que diezmaba las flotas de los Angeili con ataques relámpago. Durante mucho tiempo, los Angeili recibieron sus impactos, ignorando el hecho obvio de que la victoria requeriría cometer los pecados de su enemigo, profanar sus propias reliquias y usarlas para mejorar sus naves de guerra, armas y armaduras. No es de extrañar que millones de Sangeili murieran antes de que la especie, orgullosa y estrecha de miras, decidiera que la abnegación era preferible a la destrucción. Con el corazón en pena, sus sacerdotes guerreros comenzaron su trabajo, eventualmente reuniendo una flota capaz de luchar contra los Sanshun y su acorazado hasta un punto muerto. Tan devastadora como esta decisión fue para la mayoría de los Angeili, los más sabios de sus líderes sabían que no habían cometido ningún pecado, sino que finalmente aceptaron su propio deseo de una comprensión más profunda de los artículos literales de su fe. Y por su parte, los Sanshun tuvieron que hacer su propia y dolorosa admisión: si había otras criaturas tan peligrosas y obstinadas como los Angeili en la galaxia, sus posibilidades de supervivencia aumentarían enormemente si se aliaban con su enemigo, si los Angeili les cubrían las espaldas mientras hacían su trabajo sagrado. Así nació el Covenant. Una unión llena de sospechas mutuas, pero con buenas posibilidades de éxito gracias a una clara división del trabajo recogida en la Carta de Unión, el tratado que puso fin oficialmente al conflicto. Ahora,
la pieza más importante de las escrituras del Covenant. La carta comenzaba así: tan llenos de odio estaban nuestros ojos que ninguno de nosotros podía ver que nuestra guerra produciría incontables muertos pero nunca la victoria. Así que dejemos las armas a un lado y también descartemos nuestra ira. Tú, con fe, nos mantendrás a salvo mientras encontramos la senda. El tratado se formalizó con la retirada del acorazado. La antigua embarcación fue despojada de todas sus armas, o al menos de todas las que los Anshun sabían que poseía, y se colocó permanentemente en el centro de la entonces parcialmente construida cúpula de Gran Caridad. Fortaleza no era tan devoto como otros profetas. Creía en el gran viaje, por supuesto, pero por vocación era más tecnócrata que teólogo. Y aún así, mientras el ministro se elevaba a través de un bolsillo de aire menos concurrido, no pudo evitar sentir una ráfaga de vigorización espiritual cuando la gran estructura tripodal del acorazado comenzó a brillar con la luz de la mañana. Más que cualquier otra pieza de tecnología abandonada de los Forerunner, la nave personificaba la maestría tecnológica de sus creadores. Por ejemplo, los motores del acorazado eran tan eficientes que, aunque los Anshun solo habían logrado ponerlos parcialmente en línea, generaban energía más que suficiente para sostener a toda Gran Caridad. Fortaleza sabía que había muchos más secretos escondidos en las vías de cálculo que se extendían por todo el casco de la nave. Esperaba que pronto los sacerdotes Anshun responsables de la exploración del acorazado los desbloquearan todos. Porque por muy preocupado que estuviera Fortaleza con la gestión de la vasta burocracia de su ministerio, parte de su mente seguía aferrada a las mismas preguntas que todos los demás del Covenant. ¿Cómo habían logrado exactamente los Forerunner su trascendencia? ¿Y cómo podrían los meros mortales hacer lo mismo? Un repentino gemido de los generadores antigravedad y los subsiguientes chillidos de protesta atrajeron la mirada del ministro hacia arriba. Una de las barcazas de los Ungoi no había podido ceder el paso a un anillo de desplazamiento de unos Anshun, obligando a que sus sillas integrantes se separaran. Anillos similares estaban en movimiento alrededor de la cúpula, subiendo y bajando las torres. Los Anshun menores clasificaban a las sillas menos poderosas y viajaban en anillos de 20 o más, unidos brazo a brazo para maximizar el campo antigravitatorio de su anillo. Los funcionarios superiores del ministerio podían llegar a estar en anillos de tan solo 7, y la sofisticación de las sillas de los viceministros hacía posible que se desplazaran en tríos. Pero solo los ministros plenos como Fortaleza clasificaban a unidades suficientemente poderosas para el vuelo individual. Por un momento, Fortaleza pensó que él también tendría que desviarse para evitar la caída en picado de la barcaza. Pero los circuitos de control de vuelo de Gran Caridad ya habían corregido el error, identificaron correctamente el rango del ministro y forzaron a la barcaza a emprender acciones evasivas. Se precipitó hacia un lado, causando que sus pasajeros Ungoi se agarraran fuertemente unos a otros o corrieran el riesgo de caer en picado hasta la muerte. Al pasar sin el más mínimo balanceo en su silla, Fortaleza notó que la barcaza estaba tan atestada que algunos de los Ungoi se habían visto forzados a sentarse con sus piernas regordetas suspendidas sobre sus bajas barandillas, una violación de la capacidad para garantizar la seguridad. Mientras la barcaza se nivelaba y continuaba su descenso apenas controlado hacia los distritos todavía neblinosos y ricos en metano del suelo de la cúpula, Fortaleza se preguntó si el hacinamiento era un problema aislado o un indicio de que los Ungoi se estaban, una vez más, reproduciendo más allá de los límites legales. La superpoblación era una preocupación constante para el Covenant, dado el número de sus criaturas que vivían en naves u otros hábitats espaciales. Los Ungoi eran criadores especialmente prodigiosos, y aunque esto beneficiaba a las listas militares del Covenant, también se daba el caso de que lo único que hacía una mella apreciable en su número era la guerra. En tiempos de paz y sin la debida supervisión, la inherente falta de restricción reproductiva de los Ungoi había demostrado ser bastante peligrosa. Como funcionario subalterno del personal del Ministerio de Concierto, la institución encargada de arbitrar las controversias entre especies, Fortaleza se había ocupado de un caso que trataba directamente con esta cuestión. Descubrió un escándalo que dio lugar a la destitución de la dirección de ese ministerio y le enseñó una valiosa lección sobre la fragilidad del Covenant, lo fácil que era caer en la autocomplacencia ante las pequeñas disputas entre especies y lo rápido que esa autocomplacencia podía llevar al desastre. El caso implicaba una queja del sindicato de destiladores Ungoi de que los controles atmosféricos defectuosos a bordo de las embarcaciones mercantes de los Kik-Yar habían contaminado múltiples lotes de infusiones, narcóticos recreativos que los Ungoi añadían a sus suministros portátiles de metano. A primera vista, la disputa parecía trivial, por lo que sin duda acabó en el listado de Fortaleza.
Pero a medida que profundizaba, descubrió que la contaminación había provocado la esterilidad generalizada de los Ungoi. En el momento del caso, el Covenant había pasado muchas eras pacíficas y una creciente población Ungoi había sometido a presión los hábitats que compartían con los Kik-Yar. Tensas en el mejor de los casos, las relaciones entre las dos especies dieron un giro negativo cuando las hembras Kik-Yar fueron desplazadas de sus nidos, desplazamientos que estresaron los ciclos de incubación y causaron un pico en la mortalidad infantil en los Kik-Yar. Fortaleza aconsejó a sus superiores que la contaminación de las infusiones era un atrevido acto justiciero, un intento de maestros de nave Kik-Yar radicales que pretendían imponer su propia justicia, creyendo que los nacimientos de los Ungoi causaban muertes prematuras en los Kik-Yar. Para sorpresa de Fortaleza, el ministro de Concierto decidió no imponer ninguna de las duras penas recomendadas. Se evaluaron las multas y se pagaron los daños, pero los maestros de nave culpables evitaron el encarcelamiento. De hecho, después de hacer reparaciones a sus embarcaciones y probar que eran seguras, el ministerio les permitió volver al servicio. Fortaleza no tenía un lugar especial en su corazón para los Ungoi. Pero una fuerte sensación de que no se había hecho justicia le llevó a presentar una queja formal. Sus superiores lo rechazaron, argumentando que unos pocos miles de Ungoi impotentes no merecían hacer algo que pudiera encender el endémico impulso de autonomía de los Kik-Yar. Los Ungoi recuperarán pronto sus pérdidas, habían concluido los superiores de Fortaleza, y mientras tanto, cualquier joven que se interese por el progreso de su carrera será prudente en cerrar los labios. Nadie había sabido que el incidente de la infusión, como se llegó a conocer, fue el más importante de muchos pequeños agravios que precipitaron la rebelión de los Ungoi, una guerra civil que marcó el comienzo de la 39ª era del conflicto del Covenant y provocó una reestructuración radical de las fuerzas armadas del Covenant. En la corta pero desagradable lucha que resultó en la casi destrucción del mundo natal de los Ungoi, las criaturas demostraron que, debidamente motivadas, eran luchadoras feroces. Honrando la tradición de dar la bienvenida a sus filas a los mejores enemigos derrotados, los mismos comandantes Angeili que aplastaron la rebelión perdonaron rápidamente a los luchadores Ungoi sobrevivientes. Les dieron mejor entrenamiento, armas y los integraron en las antiguas unidades exclusivas a los Angeili, acciones que elevaron a los respiradores de metano de carne de cañón a una infantería competente. Algunos Anshun mantenían dudas sobre la lealtad de los Ungoi. Pero la carta de unión era muy clara, los asuntos de seguridad eran responsabilidad de los Angeili. Y si los profetas habían aprendido algo sobre cómo mantener felices a sus orgullosos protectores, era la importancia de dejarles preservar tantas tradiciones anteriores al Covenant como fuera posible. Incluso en su juventud, Fortaleza había entendido que mientras algo como la rebelión Ungoi podría desestabilizar temporalmente al Covenant, una revuelta de los Angeili lo destrozaría. Una línea vertical de símbolos holográficos triangulares destelló sobre uno de los apoyabrazos de Fortaleza, sacándolo de sus pensamientos. Los símbolos eran letras del lenguaje escrito común del Covenant, e inmediatamente reconoció el nombre que anunciaban. Si tiene algo que decir, viceministro. Fortaleza presionó uno de los interruptores de su trono para aceptar la señal entrante. Procure mantener su voz baja. Los símbolos se dispersaron, y en su lugar apareció un Sanshun en miniatura. Incluso en forma holográfica era fácil ver que el viceministro de la tranquilidad era más joven que Fortaleza. Su piel era más oscura, más marrón que bronceada, y sus papadas no eran tan pesadas como para haberse caído hasta el mentón. Dos de las bolas carnosas colgaban de las esquinas de su boca. Estas estaban atravesadas con lazos dorados, una característica muy popular entre los machos Anshun que aún no se habían comprometido con una sola pareja. ¿Es demasiado temprano? El viceministro estaba sentado muy adelante en su silla sin cojines, sus dedos estaban apretados alrededor de sus apoyabrazos de metal. Habría llamado anoche, si no fuera por el cónclave. Tranquilidad se detuvo, sus grandes ojos vidriosos casi se le salían de la cabeza. Luego, en un desastroso fracaso de decoro, me pregunto si esta mañana, ahora, de hecho, sería posible reunirnos y discutir algo de vital importancia. Fortaleza interrumpió al viceministro con un gesto de impaciencia. No he revisado mi agenda. Pero estoy seguro de que está bastante llena. Seré breve, tiene mi palabra, Tranquilidad persistió. De hecho no es tanto lo que tengo que decir como lo que tengo que mostrarte. Sus dedos tocaron el reposabrazos de su silla y su imagen fue repentinamente reemplazada por un solo glifo Forerunner, iluminación, se dio cuenta Fortaleza, sus hombros caídos se pusieron rígidos por el impacto.
A diferencia de los símbolos triangulares, los glifos sagrados no se usaban en las conversaciones cotidianas. De hecho, algunos eran tan sagrados, los conceptos que representaban tan poderosos, que su uso estaba estrictamente prohibido. Y el que este idiota acababa de mostrar para que todos lo vieran, Fortaleza maldijo, es el más sagrado y peligroso de todos. A mis aposentos. Inmediatamente. Fortaleza estampó su palma en su silla, tapando el glifo y terminando la conversación. Resistió el impulso de maximizar la aceleración de su silla, sabiendo que esto solo llamaría más la atención. Masajeando su palpitante cabeza, continuó su constante ascenso en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la torre de su ministerio, llegando poco después a un amplio vestíbulo en un piso superior. Fortaleza no tenía el hábito de socializar con su personal y ahora les prestaba aún menos consideración que de costumbre. Sin embargo, eso no detuvo sus muestras de deferencia, y Fortaleza tuvo que abrirse camino a través de las débiles sillas de sus subordinados, gastando la poca paciencia que tenía para con la cortesía habitual. El vestíbulo conducía a una gran galería alineada con pasillos que conducían a los núcleos de trabajo de los empleados. Entre estas salidas flotaban estatuas un poco más grandes que el tamaño real de los predecesores de Fortaleza. Estas estaban talladas en piedras extraídas de la base rocosa de Gran Caridad y estaban vestidas con túnicas holográficas que se desplazaban con historias simbólicas de los muchos logros notables de sus portadores. Al otro lado de la galería había un pozo vertical custodiado por dos Sangheili en la distintiva armadura de color blanco brillante de una de sus unidades de combate de élite, las luces de Sanghelios, Helios, para abreviar, una referencia al cúmulo globular de estrellas cercano al sistema de origen de la especie. Fortaleza podía oír los bastones de energía de los Helios crujir mientras se acercaba al pozo. Pero los guardias no se movieron tanto como sus 4 mandíbulas dentadas cuando el ministro se deslizó entre ellos. Mirando desde los visores de sus cascos, los oscuros ojos de los Helios permanecían fijos en el vestíbulo, la vía más probable de ataque. El ministro no se ofendió. No había elegido a los Helios por sus modales, y a pesar de su comportamiento pétreo sabía que darían gustosamente sus vidas por la suya. El pozo se estrechó rápidamente de tal manera, que unos pocos niveles por encima de la galería apenas había espacio para la silla individual de Fortaleza. Esto era en parte para una mayor seguridad, pero también una metáfora arquitectónica del estatus de Fortaleza. En la parte superior, solo había espacio para uno. Admitan al viceministro de la tranquilidad tan pronto como llegue. Fortaleza se fijó en un holograma de un miembro del personal que esperaba en la parte superior del pozo. No me importa lo que eso le haga al resto de mi agenda. El subalterno se disolvió, y Fortaleza detuvo abruptamente su silla en el centro de su sala de recepción. Su corazón se aceleró, y su piel estaba húmeda bajo sus ropas. Cálmate, pensó, bajo ninguna circunstancia este advenedizo puede saber que te ha molestado. Y así, cuando el viceministro emergió del pozo un poco más tarde, encontró a Fortaleza reclinado tranquilamente en su silla. Una humeante bola de té medicinal flotaba en un campo de éxtasis sobre su regazo. Ocupado y enfermo, Tranquilidad sonrió. Me disculpo, ministro, por añadir más carga a su día. Fortaleza se inclinó hacia adelante, presionó sus labios contra el campo y tomó un trago. El campo brilló y se encogió mientras el té se escurría en el buche del ministro. ¿A quién más se lo has dicho? Santidad, usted es el único al que pensé en decírselo. Hasta ahora, el joven estaba mostrando una deferencia excepcional. ¿Cuánto tiempo durará? Fortaleza se preguntó, chupando más té por sus labios. El viceministro era famoso por su actitud burda, su voz y su determinación. En las ocasiones en que había sustituido a su ministro en las sesiones del Alto Consejo del Covenant, un órgano de toma de decisiones compuesto por ministros Anshun y comandantes Sangheili, no había mostrado ninguna reticencia a participar en los debates, poniéndose a la altura de consejeros de muchas edades superiores en una serie de cuestiones polémicas. Fortaleza sospechaba que este comportamiento decididamente no Sanshun tenía mucho que ver con el trabajo del viceministro. El Ministerio de la Tranquilidad gestionaba la flota de búsqueda de reliquias del Covenant y pasaba mucho tiempo fuera de Gran Caridad, tratando directamente con maestros de naves Sangheili. En el proceso, había adoptado algunas de sus conductas más agresivas. ¿Cuántos casos?, preguntó Fortaleza, golpeando un dedo contra su trono. El glifo en cuestión apareció entre las 2 sillas de los Anshun, el objeto más brillante de las escasamente decoradas habitaciones del ministro. Para el ojo inexperto, la iluminación era solo un par de círculos concéntricos. El círculo más pequeño flotaba al fondo dentro del más grande,
suspendido por una línea recta que se conectaba a una red circundante de curvas entrelazadas. Pero Fortaleza sabía lo que el glifo significaba, la palabra Forerunner que representaba reclamación o la recuperación de reliquias previamente desconocidas. La luminaria estaba en una nave muy remota. Su transmisión fue algo confusa. Tranquilidad luchó por contener una sonrisa triunfante, pero detectó miles de casos únicos. Un escalofrío recorrió la longitud de la columna vertebral de Fortaleza. Si se le creía al viceministro, era un hallazgo sin precedentes. ¿Por qué no llevarle este descubrimiento a tu propio ministro?, preguntó Fortaleza, logrando mantener su voz tranquila. Si descubre tu deslealtad, el despido será la menor de tus preocupaciones. Un riesgo que vale la pena tomar. El viceministro se inclinó hacia adelante en su silla y añadió en un susurro conspirativo, para los dos. Fortaleza se rió entre dientes mientras tomaba su té. Había algo extrañamente entrañable en la insolencia del joven Sanshun. Pero presumía demasiado, decidió Fortaleza, y extendió un dedo hacia el interruptor de su trono que haría que los helios se precipitaran por el hueco. El Alto Consejo está muy agitado, dijo el viceministro, y luego continuó sin aliento, los jerarcas están impotentes, los dilemas por los que ascendieron están bien resueltos. Esta ya no es una era de dudas, ministro, y aquellos con algún sentido saben que esto es obra suya por encima de todos los demás. Fortaleza detuvo su mano. El joven había presentado un argumento válido. Las eras de la duda como la actual estaban relacionadas con las consecuencias de los periodos caóticos anteriores, en este caso la 39ª era del conflicto, la que había abarcado la rebelión de los Ungoy y que vio la promoción de Fortaleza a ministro. Sus esfuerzos por redistribuir adecuadamente la tecnología tras esa crisis habían hecho mucho para desactivar nuevos agravios. Y aunque Fortaleza era en gran medida inmune a los halagos, le volvió a impresionar el descaro del viceministro. Tranquilidad acababa de clasificar los logros de Fortaleza, por encima de los jerarcas, los 3 Sanshun elegidos para dirigir el Alto Consejo. Eran las criaturas más poderosas del Covenant, y llamarlos débiles e inútiles era una proclamación peligrosa. Fortaleza retiró su dedo, repentinamente fascinado por lo que el viceministro podría proponer a continuación. Aunque, en retrospectiva, debería haberlo sabido. Nos encontramos en el amanecer de una nueva era de la reclamación. El viceministro arrastró su silla alrededor del glifo. Usted es el que nos guiará a través de ella, y yo, por mérito de mi actual discreción y promesa de devoción firme, solicito humildemente sentarme a su lado. Tranquilidad detuvo su silla justo delante de la del ministro, se inclinó profundamente hasta la cintura y extendió los brazos. Para asumir con usted el manto de jerarca. Y allí está, pensó Fortaleza, absolutamente aturdido. La ambición es puesta. No sería fácil destituir a los jerarcas. Para mantener sus tronos exaltados, se resistirían a la declaración de una nueva era con toda la influencia a su disposición. Fortaleza necesitaría gastar un tremendo capital político en todos los favores debidos para que tuvieran una oportunidad, y aún así, Fortaleza se detuvo a sí mismo. ¿Estaba considerando seriamente la propuesta del viceministro? ¿Se había vuelto loco? Antes de hacer algo, advirtió, moviendo la lengua libremente, debemos asegurarnos de que las luminaciones son válidas. Tengo una nave de guerra en espera, esperando su aprobación para... Fortaleza retrocedió como si lo hubieran herido. ¿Has metido a los Angeili en esto? Su cabeza comenzó a palpitar, latiendo con un dolor de pánico. Si los Angeili toman posesión del relicario, quién sabe cómo eso podría alterar el statu quo. De nuevo su dedo se dirigió hacia la alarma de su trono. Pero el viceministro se echó hacia adelante en su asiento y respondió con un tono firme. No. He reclutado a otros testigos. Criaturas que han demostrado ser leales y discretas. Fortaleza frunció el ceño ante los ojos del viceministro. Buscó un atisbo de confianza, algo que le ayudara a dar un paso más seguro por un nuevo y traicionero camino. Pero la mirada del viceministro era todo entusiasmo y astucia, honestidad de otro tipo. El ministro bajó su dedo flotante sobre un interruptor diferente. El campo de éxtasis de su té se derrumbó en un destello plateado, vaporizando el líquido de su interior. ¿Qué hay de la nave que registró la iluminación? Se perdió. Tenía una tripulación mixta. Kik-Yar y Ungoy. Tranquilidad frunció los labios en una mueca de indiferencia. Sospecho un motín.
Dile a los que has reclutado que si hay supervivientes y si han robado algo del relicario, deben ser ejecutados en el acto. Fortaleza jaló pensativo en su papada. De lo contrario, permanecerán en custodia protectora. El relicario fue su hallazgo. Merecen una pequeña recompensa. Tranquilidad extendió una mano sobre su pecho e inclinó su cabeza. Se hará. En ese momento, la prescripción del clérigo finalmente se apoderó del dolor de cabeza de Fortaleza. El ministro cerró los ojos, disfrutando de la rápida subyugación de su dolor. Sonrió con alivio, una expresión que sabía que el joven Sanshu malinterpretaría como un indicio de una gran camaradería en ciernes. Un relicario como este no se ha visto en nuestras vidas, dijo Tranquilidad. Cada uno de sus objetos sagrados es una bendición para los verdaderos creyentes. Fortaleza se hundió profundamente en los cojines carmesí de su silla. ¿Una bendición? No estaba tan seguro. Como ministro, miraba con temor las pesadillas de las negociaciones necesarias para distribuir miles de nuevas reliquias. Pero como jerarca, podía distribuir las reliquias de la forma que creyera más beneficiosa para el Covenant. Fortaleza lamió el brillo de la menta de sus labios, todavía hormigueando desde el campo. Y nadie tendría el poder de alterar sus decisiones.